Hoy voy a hablar sobre el deseo. Que somos seres deseantes, bueno, eso es uno de los pilares sobre los que se asienta el budismo. El budismo es considerado también por muchos, como ustedes saben, una filosofía. Y hoy voy a hablar largo y tendido sobre el tema del deseo. Y ya puestos, y antes de seguir adelante, repasemos algunos de sus conceptos. Me refiero a los conceptos budistas sobre el deseo. Entre otros parámetros están los siguientes: la verdad sobre el sufrimiento, la verdad de la causa del sufrimiento y que el dolor puede suprimirse. Pero no crean ustedes que yo voy a hacer mi comentario hoy basándome en temas religiosos ni filosóficos, que no es eso, sino que voy a intentar analizar cuáles son las consecuencias del deseo. Desear cosas es abastecer de alimento a ese gusano insaciable que todos llevamos dentro. ¿Puede alguien explicar, si no, cómo es que a medida, qué diría yo, que vamos consiguiendo cosas enseguida queremos otras? ¿De dónde y por qué surge esa necesidad, esa apetencia continua? Pues nadie puede contestar a esta pregunta. ¿Y saben por qué? Pues porque nadie la sabe. Debe de ser, supongo yo, una especie como de componente genético. Quizá podríamos interpretar mejor nuestras vidas si fuéramos conscientes de cuáles son nuestras realidades. Deberíamos de aplicar, lógicamente, la objetividad a nuestro juicio, pues es algo muy evidente, ¿verdad? Esto que digo, que aparentemente se ve tan lógico y tan normal, pero en la realidad, en la práctica, no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque somos propensos a la fantasía y a dejarnos llevar por la imaginación. Y es que desear es bueno, no digo yo que sea malo, pero siempre y cuando se haga con moderación. La vida, en su continuo devenir, nos demuestra, como si estuviéramos ante un escaparate, una cantidad de cosas atractivas que nos agradaría conseguir. Y lo mismo ocurre en el aspecto anímico. La cuestión estriba en no entrar en desequilibrios que alteren nuestra paz interior, en calibrar lo que nos ofrece la vida versus lo que realmente podemos conseguir. Miren ustedes, Albert Schweitzer, les voy a contar un ejemplo para un poquito soportar lo que estoy hablando, ¿no? Albert Schweitzer fue un filósofo, escritor, médico y misionero alemán, que por cierto ganó el Premio Nobel de la Paz en 1952, y este hombre al final de su vida se fue de misionero a África, donde tuvo muchos años. Bueno, pues a este hombre le gustaba de cazar monos, y el sistema que tenía era que colgaba de la rama de un árbol un saquito lleno de arroz, y con un boquetito muy pequeñito para que el mono cuando llegara pudiera meter la mano. Cuando este llegaba, metía la mano, cogía el arroz y claro, ya no podía sacarlo con la mano llena de arroz. En este momento aparecía este hombre y el mono, en su ambición y en su deseo, lejos de abrir la mano, soltarla y salir corriendo, pues quería mantener el arroz en su puño y lógicamente pues era atrapado por el cazador. Por lo tanto, quiere decir que en los deseos tenemos que ser moderados y prudentes. ¿Por qué? Pues porque es la actitud más correcta para no vivir alterados. En su aspecto más positivo, hombre, evidentemente desear cosas es una motivación, no cabe duda. Pero no quiero tampoco, ¿qué diría yo?, dejar la impresión de que debemos estar reprimidos porque queremos conseguir cosas y no podemos. Al contrario, hay que luchar precisamente por conseguir que nuestros deseos lleguen a materializarse, a realizarse. El fondo de mi reflexión se basa en saber cuál es el momento en que tenemos que decir basta a los deseos y aceptar las realidades y saber situarse en ese rango y no en el de la compulsión. Ya lo decía Zorrilla, no hay enemigo mayor que nuestro propio deseo, a lo que yo le pondría una coletilla que sería lo siguiente: siempre y cuando seamos conscientes de tener bien delimitadas dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad. Y hasta aquí les he dejado, creo, como siempre, como intento cada vez que hago un comentario, dejar al menos unos atisbos de reflexión por si alguien no tiene nada que hacer y quiere dedicarse a darle un poco de vueltas a lo que he propuesto aquí. Pues esto es todo. Hasta el próximo comentario.